Profesor, buenos días. En esta oportunidad, nuestro grupo nos ha tocado hablar acerca de la descripción y rendimiento de las máquinas pesadas en la minería, en el cual nosotros en la introducción vamos a hablar un poco acerca del cálculo de eficiencia de equipos auxiliares de línea amarilla en el sector minero. Asimismo, es necesario conocer bajo qué condiciones se realizan los trabajos y determinar los factores que condicionan el rendimiento o eficiencia de la máquina pesada como la excavadora CAT 320D y un cargador frontal CAT 950H. Por lo tanto, para el cálculo de eficiencia de equipos auxiliares se toma en campo mediante la observación directa para cada equipo. Estos datos se procesan en gabinete teniendo en cuenta todos los factores involucrados directamente con el rendimiento o eficiencia. Los resultados obtenidos se presentan en una tabla de rendimiento, la cual representa una opción más para estimar los rendimientos de forma más objetiva y acorde a la realidad de la zona del trabajo. Nuestros objetivos. Tenemos objetivos generales, en este caso es identificar la importancia que tiene el cálculo de eficiencia de equipos auxiliares de línea amarilla en minería. Nuestros objetivos específicos son identificar la importancia de la eficiencia de los equipos auxiliares en minería, identificar equipos auxiliares en línea amarilla para minería y hacer un caso aplicativo en Excel de un equipo auxiliar para minería. Nuestro marco teórico, ¿no? Hemos realizado nuestros antecedentes. La eficiencia o rendimiento de la maquinaria pesada en el movimiento de tierras aún es un tema relativamente conocido, pues existen pocas investigaciones realizadas al respecto. Sin embargo, en México se encontró una tesis sobre la maquinaria pesada en los movimientos de tierra, descripción y rendimiento. En este estudio tuvo por objetivo principal exponer los diferentes métodos para rendimiento de máquina pesada en el movimiento de tierras. En él se explican los tres métodos para calcular el rendimiento de una máquina como son, ¿no? Mediante gráficas, se puede ver en el manual del fabricante, mediante fórmulas y por medición directa de estos tres métodos descritos en el estudio. Se precisa la manera de calcular los rendimientos, pero no hace mediciones y solo aporta la parte teórica, mas no es aplicado en la práctica para calcular estos rendimientos. Bases teóricas. La descripción general de la maquinaria en estudio. La producción de un ciclo está representada por el volumen del material en cada ciclo. En una retroexcavadora, por ejemplo, o un cargador frontal, es la capacidad del cucharón. El número de ciclos por hora es el tiempo requerido por una máquina para completar un ciclo de trabajo. O su recíproco, el número de ciclos por unidad de tiempo puede obtenerse utilizando la velocidad y tiempos especificados en los manuales del equipo. El cargador frontal. El cargador frontal es un equipo montado en ruedas que tiene un cucharón de gran tamaño. En su extremo total, los cargadores son equipos de carga de acarreo y eventualmente excavación. En el caso del acarreo, solo se recomienda realizar en distancias cortas, menores de 50 metros. Los cargadores frontales sobre neumáticos o llantas son más adecuados que las orugas cuando la distancia de acero sea considerable. Cuando los materiales de la superficie rodamiento sean abrasivos y provoquen desgaste excesivo de las orugas y mejoren aún así el suelo duro y seco. Las consideraciones importantes, ¿no? La producción requerida de un cargador de ruedas o de cadenas debe ser ligeramente mayor que la capacidad de producción de las máquinas básicas del sistema existente para mover tierra o materiales, ¿no? Tiempos del ciclo del cargador, puesto que el tipo de material, la altura de la pila y otros factores pueden elevar o reducir la producción. Su efecto se debe sumar o restar del tiempo del ciclo básico. La producción requerida de un cargador de ruedas o de cadenas debe ser ligeramente mayor que la capacidad de producción de las otras máquinas básicas. Tiempos de ciclo del cargador, puesto que el tipo de material, la altura de la pila y otros factores pueden elevar o reducir la producción, su efecto se debe sumar o restar del tiempo del ciclo básico. Cuando haya acarreos, obtenga la porción del ciclo correspondiente al tiempo de desplazamiento en la gráfica respectiva de estimaciones de esta sección, para hallar el tiempo total del ciclo, los tiempos de acarreo y retorno al tiempo de ciclo básico, ¿no? En la figura 1 podemos ver un cargador frontal, ¿no? Que está realizando trabajos en una mina, ¿no? Que en este caso el cargador está equipado por un cucharón, ¿no? Que este está montado sobre brazos articulados sujetos al tractor y que son accionados por medio de dispositivos hidráulicos. Son de descarga frontal, voltea el cucharón hacia la parte delantera del tractor y se utiliza principalmente en manipulación de materiales suaves, bancos de arena, grava, arcilla, etcétera. Podemos ver en la figura el diseño del cucharón del cargador frontal, ¿no? Estas máquinas están diseñadas especialmente para trabajos ligeros de excavación de materiales suaves o previamente aflojados, ¿no? La capacidad nominal del cucharón es la cantidad del material que mueve el cucharón en cada ciclo, afecta por un factor de carga o llenado, ¿no? Podemos ver ahí el cargador que está cargando material, ¿no? Disminución del material acumulado, pérdida de derrame en la operación de levante y descarga, factor de cucharón de acarreo, que es igual acá, ¿no?
Variedades de acarreo en condición promedio, ¿no? Vamos a ver una tabla para estimar la velocidad de acarreo, ¿no? Bueno, vamos a leer la primera. Buenas, acarreo sobre camino lleno bien compactado con pocas protuberancias, ¿no? La velocidad con carga es de a 10 a 23 kilómetros por hora, ¿no? Que este cargado puede ir. Y la velocidad retorno puede ir de 11 a 24 kilómetros por hora, ¿no? Este es un cuadro promedio que se estimula de cuando el cargador está con carga o con carga, ¿no? Las velocidades que va a recorrer va a depender mucho si está cargado o no. Rendimiento de un cargador frontal, ¿no? Esta función de la siguiente fórmula, el rendimiento de los distintos tipos de cargadores es, ¿no? El RCF, que en este caso es el factor de corrección final, va a ser igual a la capacidad efectiva de la pala, ¿no? El metro cúbico o yarda, ¿no? El TTCC, que es el tiempo total de ciclo de carga mínima, y el RCF nuevamente el rendimiento del cargador frontal, metros cúbicos por hora, ¿no? En este caso, ¿cuánto va a ser el rendimiento por metros cúbicos por hora? La excavadora son máquinas autopropulsadas sobre ruedas o cadenas con una superestructura capaz de efectuar una rotación de 360 grados que excava, carga, eleva, gira y descarga materiales por la acción de una cuchara fijada a un conjunto de pluma y balance, sin que el chasis o la estructura portante se desplace, ¿no? Los trabajos a que se presta mejor la excavadora, también conocida como pala mecánica, ¿no? En este caso en el rubro minero, son la excavación en altura por encima de la zona de asentamiento de la máquina y la recogida del material en esta zona, ¿no? Podemos ver ahí en la figura la excavadora, ¿no? La excavadora con orugas, que usualmente se usan como, nuevamente lo vuelvo a repetir, en las unidades mineras, ¿no? El rendimiento de la excavadora, dice, el cálculo de productividad de una excavadora depende de varios factores, como las dimensiones del cucharón, la profundidad de excavación, el tipo de suelo, entre otros, ¿no? Mucho va a depender del tema del suelo, pues, ¿no? Si es compacto o en este caso el material está suave. El resultado también se expresa en metros cúbicos sobre horas y a continuación describiré la manera más eficiente para el uso de la máquina excavadora. Los factores que se deben tomar en cuenta para el cálculo del rendimiento son tipo de material, profundidad real del corte, ángulo de giro, dimensión del equipo frontal, eficiencia del operador, ¿no? Las condiciones del equipo y obra, por lo tanto, la fórmula con que se calcula el rendimiento de esas máquinas es, eh, va a ser CS, capacidad efectiva del cucharón por metro cúbico o yarda, ¿no? Nuevamente el FCF, factor de corrección final. Va a también estar el factor de corte y ángulo de giro, tiempo total del ciclo por horas, rendimiento de la excavadora metros cúbicos por horas, ¿no? Esto, en este caso, hacemos para poder calcular el rendimiento de trabajo de esta excavadora, tenemos que utilizar esta fórmula. Un ciclo de trabajo está compuesto por todas las maniobras que se tengan que hacer empleando diferentes tiempos, que se considera de la siguiente manera: tiempo cargar el cucharón, tiempo del empleado en elevar y efectuar un giro para poner el cucharón en posición de descarga, tiempo de maniobras, tiempo de regreso del cucharón para ponerse en su posición inicial o de ataque para efectuar la carga. Altura del banco y distancia ideales del volquete. Cuando el suelo se establece, la excavadora puede situarse encima para proceder a sus operaciones, ¿no? En este caso el volquete se estaciona y la excavadora pues lo va a llenar, ¿no? El ángulo de giro óptimo es aconsejable trabajar a un giro de 15 grados en cada lado desde el centro de la máquina. No, en esta figura podemos apreciar pues el desplazamiento que va a hacer la máquina, ¿no? En este caso cuando va a cargar el material en los volquetes, ¿no? La distancia ideal para trabajo en borde se debe colocar el brazo de la excavadora verticalmente de tal manera en que reduzca su fuerza, alcanzando su carga máxima. Al estar muy alejado se pierde tiempo al sacar el brazo. En la siguiente imagen se puede ver una situación ideal de excavación, ¿no? La retroexcavadora, ¿no? Como también la podemos, bueno, la gente que trabajamos en mina podemos encontrar es usual, ¿no? Que en un proyecto, en el tema de movimiento de tierras, encontremos este tipo de máquinas, ¿no? Es una retroexcavadora. Son máquinas autopropulsadas las que se caracterizan por su versatilidad y la ventaja de trabajar en espacios reducidos. Esta máquina se encuentra montada sobre ruedas con bastidor especialmente diseñado que porta a la vez un equipo de carga frontal y de otro de retroexcavación trasero, de forma que puede ser utilizado para trabajos de excavación y carga. Los metros lineales de zanja por hora, ¿no? Para poder calcular este trabajo, es la fórmula, ¿no? Que se va a utilizar. Metros lineales de zanja por hora va a ser igual a metros cúbicos por hora sobre metros cúbicos por metros de la zanja, ¿no? El metro lineal de zanja entre día, ¿no? Que va a ser igual a metros por hora, entre hora y horas abriendo la zanja, ¿no? Bueno, para poder calcular el tiempo de trabajo de estas máquinas. No podemos ver ahí la retroexcavadora, ¿no?
que en este caso el conductor va a girar en un ángulo de 360 grados para poder utilizar el cucharón o en este caso el brazo hidráulico, ¿no? Esa es la manera que puede trabajar, ¿no? La retroexcavadora es muy versátil, ¿no? En este caso en mina, ¿no? Es un poco más fácil de manipular también. Continuando con la exposición, tenemos la tabla 2, es la descripción de los alcances de una retroexcavadora CAT 420F. Tenemos la descripción desde la longitud total hasta la distancia entre estabilizadores, ¿no? Con las dimensiones en milímetros. Rendimiento de la retroexcavadora. El rendimiento de una retroexcavadora se mide en metros cúbicos por hora. Para calcular el rendimiento de una retroexcavadora se tiene que tomar en consideración lo siguiente. Características del equipo como alcance tanto vertical como horizontal del equipo, ancho y capacidad de bote. Características del trabajo y del terreno, esto es ancho de zanja y profundidad de la excavación, tipo de suelo donde se va a trabajar. Tiempo de ciclo. Este tiempo está dividido en colocación de trabajo, tiempo de excavación, tiempo de carga del cucharón, tiempo de descarga, tiempo de regreso. Para el rendimiento se debe de considerar la capacidad nominal del cucharón más una capacidad extra por el excedente de material que carga el cucharón o por el contrario la falta de llenado del mismo. Esto aumentaría o disminuiría el rendimiento de la máquina. También se debe tener en cuenta la habilidad del operador. Por lo tanto, la fórmula con que se calcula el rendimiento de esta máquina es: el rendimiento de la retroexcavadora es igual a la capacidad efectiva del cucharón por el factor de corrección final entre el tiempo total del ciclo. Factores involucrados en el rendimiento de la maquinaria pesada. Factor de abundamiento es la propiedad física del terreno de expandirse cuando es removido de su estado natural. Se puede calcular a través de la siguiente fórmula. FB, que viene a ser porcentaje de abundamiento, el peso de la tierra inalterada entre el peso de la tierra suelta. Tabla 3. Factor de abundamiento. Tenemos una tabla con porcentaje de expansión de arena o grava limpia, suelo artificial, tierra lama, tierra común, arcilla, roca sólida. Varía desde el 5% hasta el 80%. Factor de eficiencia del cucharón. Es la relación que existe entre la cantidad de material que hay en el receptáculo y la capacidad real del mismo. K viene a ser material cargado por el cucharón entre capacidad nominal del cucharón. Factor de eficiencia de la máquina, E. También conocido como factor de rendimiento de trabajo o eficiencia. Básicamente este factor consiste en el tiempo efectivo de trabajo durante el día o cada hora que se tenga para cierto trabajo y las condiciones de la obra. Tabla 4. Factor de eficiencia horaria en condiciones de obra. Tenemos el equipo, cargador frontal, retroexcavadora y excavadora. Condiciones de obra que viene a ser un promedio de excelente, promedio y desfavorable. Factor operador o capacidad del operador. Consiste en la habilidad, experiencia y responsabilidad de los operadores en desenvolverse y operar la maquinaria. En una tabla 5, experiencia y especialidad del operador, cuando se califica que es bueno, muy bueno, regular o ineficiente. Factor operación o maniobrabilidad. Este factor es una variable siendo influenciado por el planteamiento y por la experiencia del operador, distribución del equipo, zona de trabajo, etc. Entre los intervalos de 8.50 a 1.00. Factor visibilidad. Depende de la ubicación de la obra y de las condiciones a la cual está sujeta. En una tabla de 6 tenemos las condiciones de visibilidad en obra. En regiones costa, sierra y selva, la visibilidad. Factor pendiente. Este factor relaciona las rampas positivas y negativas, así como las condiciones de mantenimiento de vía por el cual el vehículo circula. Este factor influye en máquinas que les afecta la pendiente del terreno. Entre ellas tenemos las bulldozer, volquetes, motoniveladoras, dumper, cargadoras, etc. Dado a esto, si los volúmenes son considerables, este factor adquiere mayor importancia. Esto quiere decir que si se presenta una pendiente desfavorable en el terreno, el descenso será dificultoso y el tiempo de acarreo y retorno aumentará. Por otro lado,
Si contamos con pendientes favorables, la velocidad de la máquina será mayor, por tanto su tiempo de acarreo y retorno disminuirá. Tabla 8, factor pendiente. En la sierra, selva y costa tenemos las pendientes que es hasta 2.300 metros sobre el nivel del mar con su factor, ¿no? Factor de tipo material. Los rendimientos generalmente consignados varían en el tipo de material de esta manera. Se dice el siguiente cuadro. Tabla 9, factor tipo de material y zona de trabajo. Tenemos el tipo de material, material suelto, roca fija y sus factores. Factor de acarreo. En este factor se refiere al efecto de traslado o transporte de materiales. Una tabla 10 con factor de acarreo. Material suelto, roca fija es el tipo de material y sus factores de acarreo en costa, sierra y selva. En la tabla 11, condiciones de la maquinaria que depende de su mantenimiento periódico. Estado de mantenimiento del equipo puede ser bueno, regular, malo, no se realiza, ¿no? Esa es la condición de la maquinaria que depende de su mantenimiento periódico. Caso aplicativo del cálculo del rendimiento de cargadores frontales. Necesitamos conocer cuál es el rendimiento de metros cúbicos por día de un cargador frontal que rueda con las siguientes características. Capacidad del cucharón 2.5 metros cúbicos, carga de roca de voladura mediante fragmentada, distancia de acarreo 50 metros, región costa a 250 metros sobre el nivel del mar, condiciones promedio de trabajo y velocidad con carga de retorno vacía. Necesitamos ordenar y hacer ciertas suposiciones para los datos y así empezaremos con los cálculos. La capacidad del cucharón de 2.5 metros cúbicos. Capacidad del volquete con que se trabaja. No es dato del problema, así que hacemos suposiciones y de acuerdo a alguna tabla del libro del ingeniero Walter Ibáñez en función de la capacidad del cucharón. Capacidad del volquete 10 metros cúbicos y distancia de acarreo 50 metros. Para el cálculo de la duración del ciclo se necesitan estos factores. Tiempo del ciclo básico, tamaño de materia, apilamiento, factor varios, tiempo de descarga, velocidad con carga, velocidad de retorno. Por último, se identifican los factores de corrección, los cuales influyen mucho en el cálculo del rendimiento. Pendiente 1, capacidad del operador 0.75, eficiencia de traslado 0.833, visibilidad 0.91 y factor de acarreo 0.80 con una altura de 250 metros sobre el nivel del mar. Cálculos. Tiempo del ciclo de carga con 2.94 minutos. El número de ciclos de carga de un camión volquete de 5. Factor de corrección con 0.614. Tenemos el tiempo efectivo de carga de 25.331, el número de camiones con 2.3684 por hora, el número de camiones por día con 18.949 y el rendimiento estándar con 189.493 metros cúbicos por día. El rendimiento estándar con 23.69 metros cúbicos por hora. Conclusiones. El cálculo y la optimización del rendimiento es una maquinaria minera de la línea María. Es un tópico impredecible para el máximo aprovechamiento de los recursos en minería. Tanto el costo horario de operación y la posesión juegan un papel importante al considerar que la maquinaria podría ser la más indicada al paso constante del tiempo. Equipos de línea María en minería. Operador de línea María y técnicos mecánicos, proyectos mineros. Operador de rodillo, operador de retroexcavadora, operador de motoniveladora, operador de retroexcavadora, operador de cargador frontal, operador de mini cargador, operador de perforadora y operador de perforadoras altas. Una de las conclusiones que tenemos es también elegir bien el tipo de inversión minera en coordinación con los datos ya obtenidos es vital para mantener cualquier empresa minera. Es permanente competencia con respecto a las demás. El cálculo real de todos nuestros escape y factor cables de desempeño y costos serán más confiables si usamos datos obtenidos en las praxis. De no poder obtenerlos, debemos consultar a la tabla de fabricantes para poder inferir nuestros cálculos. Aquí tenemos la bibliografía con qué
libros y con qué páginas hemos venido trabajando y darles las gracias por su atención.